Bienvenidos a nuestro programa Dios y la Ciencia. Mi nombre es Raúl Fernández, me da mucho gusto estar conduciendo este programa. Dios y la Ciencia es un programa de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, quienes han creado este subcanal, Casa María del Caminante. En Casa María del Caminante les queremos decir que ustedes pueden unirse a través de las diferentes redes. Cada día vamos teniendo más y más y más caminantes que se van uniendo a nuestra programación digital. Así de que, bienvenidos. Hoy en el programa Dios y la Ciencia volvemos a tener nuestro invitado. Parece que él como que no termina de narrarnos y contarnos todas esas enseñanzas que ha traído, que ha aprendido, se ve por mucho tiempo, por la sabiduría que tiene. Es Francisco Galeano. Francisco nos ha dado la oportunidad de conocer los diferentes aspectos de la ciencia, su relación, qué podemos estar pensando, cómo podemos estar aprendiendo de las diferentes ciencias, matemáticas, psicología, neurología, en fin. Todos estos han sido programas que los hemos grabado en ocasiones anteriores, así de que cuando ustedes visiten María Casa del Caminante, les recomiendo hacer una visita por las diferentes programaciones de los, si es de su interés, por supuesto, este tema, pueden encontrar desde las diferentes ciencias. Entonces, volvamos nuevamente a ver que en Casa María ustedes nos pueden ver en las diferentes redes sociales. Pueden encontrar también, pueden encontrarnos en Instagram, YouTube, Facebook, en fin. Y si lo tienen a bien, pueden hacer su contribución respectiva, que será de mucha ayuda para nosotros, para poder seguir adelantando. En este programa de hoy, cuando Francisco nos decía más o menos de qué iba a tratar su tema, yo me acordaba de que, hombre, ahora como que nos va a descifrar cómo es que los magos actúan y cómo es que nos crean ilusiones. Y me ponía a pensar, pero esto es interesante. Y entonces se crean paradigmas. Él nos va a explicar qué son esos paradigmas. Nos va a traer científicos que van a aclararnos muchas de estas cosas. ¿Por qué veo que él va a tratar eso? Porque en realidad nos cuesta mucho entender las diferentes enseñanzas de Jesús. Esto para muchos será difícil, para otros, según sea su corazón, podrán entrar más fácilmente. Así de que lo que son paradigmas, ilusiones ópticas, queremos escucharlas de parte de Francisco. Francisco, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Francisco? Muchas gracias, Raúl. Muy bien, aquí en Colombia muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes en Miami cómo están? ¿Cómo ha estado el clima allá? Calorcito agradable. Uy, qué rico. Pues me alegra mucho estar con ustedes. Por eso es diferente, pero Sí. Y acá no está sonando es eso. un calor fuerte. Cuéntanos. Qué rico. No está sonando eso. Bueno, hoy precisamente vamos a tratar el tema de los paradigmas. De Está pronto para sonando muchos la palabra paradigma es algo desconocido, es algo como que no se entiende. Pero entonces, para que ustedes entiendan un poquito de qué vamos a hablar hoy, es acerca de el paradigma de Jesús. Jesús es el nuevo paradigma para el ser humano. Entonces vamos a explicar qué es un paradigma, explicarlo basado en unos científicos que han estudiado cómo funciona nuestra mente y por qué a veces no podemos salir de algún paradigma negativo y no podemos entrar y conocer realmente las enseñanzas de Jesús, porque Jesús, como les digo, es un nuevo paradigma. Pero bueno, antes de contarles todo esto, vamos a hablar un poquito de qué es un paradigma. Entonces, un paradigma es un modelo de qué son y cómo se hacen las cosas. Entonces, por ejemplo,
Nosotros en un principio nuestros sentidos nos engañaban y creíamos que la Tierra era plana porque no podíamos ver la redondez de la Tierra. Entonces, el paradigma para una época de la humanidad fue que la Tierra era plana y para muchos seres humanos la Tierra era plana. Entonces, hay muchas historias mitológicas de que la Tierra finalizaba ya unos precipicios y entonces allá en esos precipicios habían monstruos, o para los hindúes pues la Tierra estaba montada sobre un elefante que era el que la cargaba, pero definitivamente el hombre no podía entender que la Tierra fuera redonda porque no conocía la ley de la gravedad. Entonces el paradigma de esa época era que la Tierra era plana, eso es un paradigma. ¿Cómo son las cosas y cómo se hacen las cosas también? Entonces, por ejemplo, un paradigma de cómo se hacen las cosas. Resulta que, por ejemplo, aquí en Colombia existen los tamales. Y entonces el tamal que hacen en el Tolima es con pollo. Pero el tamal que hacen en Santander es con cerdo. Y entonces el paradigma del tamal en Santander es diferente al paradigma del tamal en el Tolima. Pero los tolimenses, si les meten cerdo, si le hacen un tamal solo con cerdo, pues está mal hecho. Porque el de los tolimenses tiene un pollo, pero también algo de cerdo, pero en muy poquita cantidad. Entonces, ese es un paradigma de cómo se hacen las cosas. Entonces, esos paradigmas también muchas veces son culturales, es decir, los seres humanos aprueban entre todos esa realidad. Entonces, entre todos aprobaron que la Tierra era plana y un paradigma muy conocido actualmente es el del dinero, el de los billetes. El dinero por sí no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque si usted lo siembra, no va a generar más dinero. Usted no se lo puede comer, ¿verdad? El único valor que tiene el dinero es un concepto que nosotros los seres humanos le hemos dado, pero en sí el dinero realmente no sirve, no nos está proporcionando ningún bien, ningún servicio, simplemente es un elemento de intercambio al cual le hemos dado un valor y entonces todos consideramos que con él podemos intercambiar, ese es un paradigma. Por ejemplo, el español, el idioma español también es un paradigma. Entonces, tiene unos símbolos, tiene unos fonemas, tiene unos acentos, unos significados las palabras, y ese es un paradigma de comunicación. Y el inglés es otro paradigma, y el francés es otro paradigma. Entonces, los paradigmas son modelos de qué son las cosas y cómo se hacen las cosas. Y resulta que esos modelos se van quedando en nuestra mente, son lo que forman nuestra memoria. Se quedan impresos dentro de nuestra mente. En el programa pasado vimos que nuestros sentidos son los que nos conectan con la realidad. Nuestros sentidos son 5 antenas que captan impulsos eléctricos, ondas que existen dentro de la realidad y nuestras antenas lo captan, nuestros 5 sentidos, y se vuelven realidad solamente dentro de nuestro cerebro. El color solamente existe dentro de nuestro cerebro, perdón. Así que los aromas también, los sabores, también los sonidos, porque afuera solamente hay vibraciones que viajan por el aire. Entonces resulta que esa información llega a nuestro cerebro y nuestro cerebro lo acomoda a esa memoria que tenemos del pasado. Entonces, si creemos que la Tierra es plana, vamos a ver siempre la Tierra plana. Si creemos que nuestro paradigma de comunicación es el español, entonces vamos a entender solamente todo a través del español. Entonces, todo lo que captamos del exterior lo acomodamos a nuestra memoria. Y resulta que así es como nacen los paradigmas. Entonces, un modelo, y a veces se vuelven modelos incuestionables, nadie puede decir que no es así, ¿sí? Porque muchas veces el que dice que no es así, hasta lo pueden matar. Por ejemplo, en los países árabes las mujeres tienen que estar cubiertas con un velo, no pueden mostrar su rostro a la gente. Entonces, ese es un paradigma de una cultura o una espiritualidad. Y donde usted vaya a decirle a los árabes que por qué tienen esclavizadas a las mujeres, que por qué les ponen esos velos que no las dejan ver, pues muy seguramente lo pueden matar,
porque los paradigmas se vuelven a veces realidades incuestionables, que no las podemos descartar. Por ejemplo, aquí estamos viendo el paradigma de que la Tierra era plana. Y entonces en una época se creía que si se viajaba en el océano, pues nos íbamos a caer de la Tierra, que era plana. Entonces todo el mundo pues tenía miedo de salir de Europa o de Asia a embarcarse lejos porque se creía que se podían caer. Entonces todo lo acomodamos. Y cuando llegó alguien y dijo, por ejemplo, Cristóbal Colón, él tenía nociones de que la Tierra era redonda, ya habían bastantes nociones, pero en muchas otras partes no se creía que la Tierra fuera redonda, sino que la Tierra era plana. Pero Cristóbal Colón estaba empeñado en que tenía que recorrer, darle la vuelta a la Tierra, porque él creía que era redonda, y entonces iba a llegar a la India. Él pensó que salía de Europa, iba a llegar a la India, porque la Tierra era plana, la Tierra era redonda, perdón. Y a él, pues lo trataron de loco, lo metieron en la cárcel, lo insultaron, bueno, le decían de todo, porque el paradigma de esa época era que la Tierra era plana. Entonces, eso nos pasa a todos, y hoy incluso vamos a ver un ejemplo de una ilusión óptica, como nos decía ahorita Raúl, porque los magos precisamente crean así sus efectos y sus trucos mágicos, los hacen es a través de ilusiones ópticas. Y nosotros pensamos que estamos viendo algo, mientras que lo que nos está engañando es nuestra memoria y nuestro cerebro. Pero entonces, ahorita vamos a ver eso para que ustedes se den cuenta que todos tenemos paradigmas todo el tiempo, y así querramos ver otra cosa diferente, nuestra memoria nos va a engañar. Pero entonces vamos a hablar un poquito más de paradigmas. Voy a transformarme en una ilusión óptica al introducirme no por esta ventana de aquí. Las podíamos ver a simple vista, ¿verdad? Hasta que estoy bien. Pasteur no se estoy da bien. cuenta que hay unos microorganismos que infectan las manos de las personas, y entonces cuando los médicos iban a operar los pacientes y no se habían lavado las manos, pues ellos mismos infectaban al paciente, infectaban la herida del paciente y el paciente se moría. Entonces Pasteur va y le dice a los médicos de la época, les dice, mire señores, ustedes tienen que lavarse las manos antes de operar un paciente porque ustedes tienen unos microorganismos en las manos que ustedes no los ven, pero contaminan a la gente. ¿Qué hicieron los médicos de esa época? Se rieron de Pasteur, le dijeron que era un loco, le dijeron que él estaba diciendo cosas anticientíficas. Entonces, hasta que Pasteur les demuestra a ellos con un microscopio que sí existen las bacterias, entonces ellos se dan cuenta que Pasteur tiene razón y se genera lo que hoy conocemos el método de pasteurización, que es hervir la leche para matar las bacterias, y además el lavado de las manos de los médicos antes de operar, y además toda una medicina preventiva. Pasteur, a raíz de descubrir que existen las bacterias, crea una medicina que se llama preventiva, porque hoy generó a través de eso las vacunas también. Entonces supo que nosotros podíamos crear anticuerpos con nuestros microorganismos, entonces generó la vacuna. La vacuna es la enfermedad que la inoculan a una vaca, por eso se llama vacuna. La vaca genera anticuerpos y después esos anticuerpos nos los ponen a nosotros como una vacuna. Entonces Pasteur cambió la medicina. La medicina antes era por decirlo así, curaba al paciente a través de operaciones. Y Pasteur funda, además de que funda la microbiología, funda la medicina preventiva. Entonces hay que lavarse las manos, hay que hervir los alimentos, hay que vacunarse, entonces genera toda una medicina, cambia el paradigma de la medicina, se cambió totalmente. Entonces, esos son los cambios en los paradigmas, para que vayamos entendiendo, y que son importantísimos con el cambio de la humanidad. Y todos aquellos que traen nuevos paradigmas, pues van a ser rechazados. Entonces aquí podemos comenzar a entender un poquito por qué Jesús fue rechazado por los judíos. Porque Dios les había anunciado que les iba a dar un Mesías, y este Mesías iba a ser el rey de los judíos, ¿verdad? Y los iba a liberar. Eso fue lo que les había dicho Dios en la palabra. Cuando llega Jesús,
pues ellos tenían acomodado ese evangelio, esa palabra de Dios, a su memoria, a su pasado. ¿Y su pasado qué era? Es un pasado de guerra, de violencia. Entonces creían que ese rey que venía iba a ser un rey de poder, un liberador, pero físico, que nos iba a liberar, que los iba a liberar de la opresión de los romanos y de todos los enemigos a los judíos y les iba a dar, los iba a convertir en los reyes más importantes de todo el planeta, como eran los romanos. Llega Jesús hablando que nos va a liberar es de la existencia y el dominio del demonio, algo que no podemos ver, así como no se pueden ver las bacterias, el demonio tampoco se puede ver. Entonces dicen, este tipo está loco, ¿cómo así que nos va a liberar de algo que no se ve? También les dice que los va a liberar del pecado y que les viene a traer una buena nueva. Y esa buena nueva es que el Dios es un Dios de amor que viene a perdonarnos todos nuestros pecados, todo, 70 veces 7, nos viene a regalar la vida eterna, nos viene a traer una noticia, y es que Dios anticipadamente ha creado un mundo para nosotros, donde si nosotros hacemos la voluntad de Dios, amamos al prójimo, vamos a obtener todo lo que necesitamos. O sea, Dios ha creado una providencia anticipadamente para que nosotros podamos satisfacer todas nuestras necesidades, porque Dios, que es nuestro creador, pues ya sabe cuáles son nuestras necesidades anticipadamente. Entonces, este Señor Jesús nos viene a hablar de amor, de misericordia, de perdón, de entrega por los demás, de sacrificio, y los judíos estaban esperando un rey de poder, de violencia, de imposición, de norma, alguien que les iba a dar era riquezas, entonces pues no lo pueden reconocer. Y fuera de todo, va y sana a la gente, hace milagros, y entonces la gente lo comienza a seguir. Y expulsa demonios, entonces pues se les comienza a volver es un problema para ellos, porque además de que no lo entienden, no lo pueden entender porque su memoria está llena del pecado original, de entender un mundo que donde ve que el ser humano es malo, que Dios es un Dios castigador, que Dios no perdona pecados, que Dios es un Dios justiciero, que Dios es el que mata a la mujer adúltera, que Dios es el que manda al infierno a la gente pecadora. Y entonces nos trae Jesús una visión totalmente diferente. Nos dice, este Dios es un Dios de amor que viene a perdonar, viene a promoverlos, viene a decirles que les ha creado un reino, una providencia divina donde ustedes van a poder ser felices y además van a poder entrar al reino de los cielos y van a poder tener vida eterna. Entonces, pues, muy difícil entender este nuevo paradigma, porque ellos están acostumbrados a un Dios que les tenían que ofrecer sacrificios, un Dios que pedía sacrificios, que mataran al cordero, que mataran a la cabra, que hicieran ayuno, que se castigaran ellos mismos. Y Dios les dice, no, pero Jesús viene y les dice, no, eso no es necesario, yo no quiero sacrificios, yo lo que quiero es misericordia. Entonces Jesús es este nuevo paradigma que viene para el ser humano, y como nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro pasado, una tendencia hacia el pecado, es decir, hacia creer que Dios es malo, hacia creer que los seres humanos son malos, hacia creer que la naturaleza y la realidad que Dios ha creado es mala, es imperfecta, entonces pues no pueden comprender a Jesús, este nuevo paradigma que es Jesús, no lo pueden entender. No sé si me expliqué bien, Raúl, ¿tú qué opinas? Sí, no, yo estoy entendiendo que estos paradigmas son como parámetros, ¿no? O sea, que les vienen a cambiar sus parámetros, entonces por supuesto se crea mucha confusión. O sea, es difícil de aceptar. Si el parámetro, dices ahí, era de imposición de riquezas, de desamor, de falta de perdón. Y ahora viene, ¿verdad, Jesús, a traernos, como dices tú, el amor, el perdón.
obviamente que hay un choque grande, que se puede decir y se podría aplicar a la época actual, ¿no? Quizás tengas que, vaya a tocar esa parte, pero es la realidad de lo que se está viviendo, ¿no? Que Perfecto. todavía la gente no entiende, y parece que estuviera en esas épocas de los judíos, que cuando empezó a llegar Jesús. Puede ser para muchos también, porque su época de desamor puede estar en un momento de drogadicción, en un momento de, de, de mundo desordenado, ¿no es cierto? Estamos viendo que esos paradigmas también son aplicables en este momento. Exactamente, y tú lo dijiste muy bien, Raúl. Son parámetros en lo que la gente cree que basa su seguridad. Entonces la gente basa su seguridad en el dinero, en las riquezas, en acaparar. Entonces por eso Jesús viene y les dice, ustedes que creen que Dios existe, ustedes que son creyentes, no sean como los paganos. Ustedes que ya saben que Dios existe, ¿por qué se preocupan de qué van a comer, de qué van a vestir? Si esos se preocupan, son los que no creen en Dios. Ustedes que saben que existe un Dios bueno y amoroso, pues ustedes deben buscar primero el reino de Dios y su justicia, y el resto se les dará por añadidura. ¿Qué les estaba diciendo? Les dice, y el ejemplo se los hace con los animales y con la naturaleza. Mire cómo son las aves. No guardan ni encierran en graneros. Sin embargo, su Padre Celestial las alimenta. Miren cómo son los lirios del campo, hermosos, pero que mañana son cortados y echados al fuego. Si Dios así viste a los lirios del campo y le da de comer a los pajaritos, ¿no hará más por ustedes que son más importantes para Dios? Entonces les dice, hombres de poca fe, ¿sí? Tienen que tener fe en que existe un Dios que ya ha generado una providencia para el ser humano, y el ser humano, para entrar dentro de esa providencia, no tiene que quedarse con esos miedos, no tiene que ver el mundo con esas seguridades y esos miedos de poder, riqueza, violencia, estatus social, fuerza, imposición, conocimiento, sino que el hombre tiene que comenzar a amar al prójimo, comenzar a amar a los demás. ¿Y cómo así que amando a los demás vamos a tener todo lo que necesitamos? Pues resulta que eso no está de acuerdo con lo que tenemos en nuestra memoria, porque nuestra memoria se basa en el pecado original, en un mundo de violencia, de poder, en un mundo de creer que Dios es un Dios castigador, es un Dios que juzga, y Jesús viene a decirnos, no, yo lo que vengo es a perdonar. Perdona a la mujer adúltera. Les dice a estos señores judíos, pero ustedes creen que con todas sus reglas ustedes van a llegar al cielo. No, yo lo que quiero es que ustedes sean misericordiosos. Si ustedes ven a una persona en la calle con hambre, me están viendo a mí. Si están viendo a alguien que está sufriendo en la calle, me están viendo a mí. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Que Él es el creador, y que a Él le interesan son las personas. A Él no le interesa que usted cumpla con un montón de reglas para que usted se vuelva santo y entonces ya se vaya al cielo. No, Él lo que quiere es que usted tenga misericordia con la gente que está alrededor, porque eso es lo que Dios ha creado. Dios necesita que nosotros seamos las manos de Él para que nosotros llevemos esa misericordia, ese amor a los demás. Eso es lo que Jesús nos viene a enseñar. Nos viene a enseñar un paradigma totalmente diferente. Nos viene a decir que los santos no son porque se queden horas y horas en el muro de los lamentos esperando que Dios les escuche, no. Dios escucha, es aquel que tiene en su corazón la intención de hacer algo por los demás, de construir, de traer ese reino de Dios a la tierra, ese reino de amor a la tierra. Entonces, los hombres en la época judía no pudieron entender a Jesús porque no se acomodaba a sus parámetros y a sus seguridades. Pero hoy
pasa exactamente lo mismo, porque el hombre aún no ha podido entender a Jesús, salvo algunas personas que sí lo han hecho. Y estamos hablando de las hermanitas vicentinas. Estamos hablando de aquellos que han comprendido que hay que servir y entregarse al prójimo, y Dios dará en abundancia. Y así se crearon todas esas comunidades católicas, religiosas, de la nada, de la pobreza. Francisco de Asís parte de la pobreza absoluta, y fíjense, hoy es una comunidad que está por todo el mundo y que tiene más riquezas que yo creo que muchas personas, pero son riquezas, y San Vicente de Paúl también lo hizo. Entonces son riquezas que están al servicio de los demás, no están al servicio de uno, porque Jesús nos enseña: yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Entonces nos enfrentamos contra esos paradigmas y aún no hemos podido entender el mensaje de Jesús, aún no hemos podido traer esa providencia que Dios nos está prometiendo a todos los seres humanos, salvo en algunos casos especiales de personas que sí han creído, que tienen fe. Por eso nos dice Jesús, tienen que tener fe para que rompan ese pasado, para que rompan el pecado original, para que rompan ese modelo mental que tienen en la mente y que no los deja entender realmente el mensaje de Dios. Pero entonces esto no solamente se quedó ahí, porque los científicos estudiaron este fenómeno. Entonces aquí hay un señor que tiene un libro muy famoso, es un filósofo de la ciencia, es un epistemólogo, se llama Thomas Kuhn. Entonces él escribió un libro que se llama el libro Los paradigmas y las revoluciones científicas. Entonces él encuentra que la ciencia, incluso, la ciencia no son dogmas, ni la ciencia son verdades absolutas. La ciencia está cambiando todo el tiempo. Entonces los paradigmas se están transformando todo el tiempo. Y en un principio se creyó, por ejemplo, que el átomo era como un sistema solar compuesto por materia, fue lo que Newton pues describió, pero hoy en día ya los físicos cuánticos encuentran que la materia ni siquiera existe, porque esas partículas subatómicas más parecen ser ondas de información que materia. Es decir, la materia parece que realmente no existe, sino que son ondas, son vibraciones que hacen que nosotros entendamos y captemos todo como si todo fuera real, pero realmente son vibraciones de diferentes vibraciones que crean los materiales, el sonido, los colores, la misma energía es una vibración. Por ejemplo, aquí estamos viendo, en un principio se creyó que el universo y las partículas subatómicas se crearon en el Big Bang, que hubo una gran explosión y que con esa gran explosión se esparció por el mundo entero, es una de las teorías, se esparció y entonces se crearon todos los átomos que existen, pero que los átomos se crearon en aquella explosión que es uno de los conceptos que existe hoy como paradigma, pero ese paradigma hoy en día ya se está superando. ¿Por qué? Porque al encontrar que la materia no es materia, resulta que no necesariamente el universo tuvo que tener un origen en una explosión, sino que esas partículas que son una vibración y que Max Planck, el fundador de la física cuántica, nos dice que esa vibración debe provenir precisamente de un creador, porque esas partículas tienen una vibración y tienen algo que los acopla de tal manera que solamente puede venir de alguien, un diseñador de la realidad, de un Dios, de un creador que está generando el universo no allá en el Big Bang, sino que lo está generando todo el tiempo. Esas partículas subatómicas están siendo generadas porque es una información que está llegando a nuestra realidad, y Dios pareciera que todo el tiempo está generando el universo que conocemos, está generando una vibración, y esa vibración
es lo que nosotros percibimos como realidad, porque realmente, sigue, sí, adelante. ¿Cuál sería tu opinión respecto a la creencia de muchos que ya no le dan la credibilidad a un Dios, sino que dicen, eso viene de los extraterrestres? Pues los extraterrestres los tuvo que haber creado alguien también. Entonces, es un absurdo. Siempre va a tener que haber un principio de todo. O sea, el Big Bang de pronto no haya sido el principio, porque no fue un estallido de energía, que más bien el concepto que hoy los científicos están determinando es que la realidad proviene de la conciencia de un creador. O sea, esto que nosotros vemos es información, todo lo que vemos es información. ¿Y esa información de dónde proviene? De la conciencia del creador. Y más que de su conciencia, de su amor, porque el amor es una vibración. Entonces, hoy muchos científicos están considerando, muchos científicos serios, que esta vibración que nosotros vemos y esta información que vemos como realidad proviene de la conciencia de un creador y de su amor. Y por eso el amor también es una vibración. Y por eso nosotros tenemos sentimientos, porque lo que crea esta realidad es el sentimiento y el amor de Dios, y nosotros adquirimos también conciencia, y esa conciencia que es parte de Dios y que vuelve a Dios, pues también es amor. Por eso sentimos y pensamos, podemos ser plenos cuando somos felices. Y Dios lo que está buscando es que tengamos esa conciencia limpia, pura, llena de amor como Él la tiene, para que juntos estemos en una creación de armonía, de paz, de felicidad, porque Dios viene a compartir su pensamiento, viene a compartir su creación con nosotros. Nosotros nos crearon, nosotros no creamos nuestros hijos, ni nosotros creamos el pasto, ni el aire, ni el oxígeno. Es una creación de Dios y Dios nos deja existir dentro de ella. Entonces, estos paradigmas se cambian y aquí es donde viene Thomas Kuhn, porque Thomas Kuhn nos dice que la ciencia, los paradigmas van cambiando, así como cambió el concepto de la materia. Hoy se sabe que la materia, la mínima partícula de la materia posiblemente no es materia, sino que es información. Pues esos paradigmas cambian y se necesita de unos científicos que avalen ese nuevo concepto. Entonces los nuevos científicos avalan que sí, que posiblemente puede ser que la materia es información, pero entonces esos paradigmas científicos tampoco son reales, porque esos paradigmas científicos van cambiando según los científicos que aprueben que sí pueden esas teorías ser reales, pero los conceptos científicos también cambian según si los mismos científicos las avalan. Entonces Thomas Kuhn encuentra aquí un gran efecto en la ciencia, y es que los científicos cuando hacen experimentos esperan ver los resultados que ellos quieren ver, pero no pueden ver los resultados que no estaban esperando. Entonces hacen experimentos y fracasan. Entonces dicen, no, el experimento fracasó, pero no es que el experimento haya fracasado, sino que no pueden ver los datos nuevos que les da el experimento. Ellos están esperando ver unos datos, entonces los nuevos datos que les salen en el experimento no los pueden ver. Entonces, ¿por qué? Porque acomodamos todo a esa memoria del pasado. Esperamos ver lo que queremos ver. Entonces Jesús nos trae un nuevo paradigma, pero no solamente es un nuevo paradigma espiritual, porque Él es el creador. Nos trae un nuevo paradigma social, de comportamiento social. Nos trae un nuevo paradigma de lo que es la salud. Nos trae un nuevo paradigma de lo que es la salud mental, de lo que es estar en orden con la naturaleza. Un nuevo paradigma de organización social.
Y este nuevo paradigma no tiene nada que ver con la liberación de la teoría de la liberación y de los comunistas. Esto no se trata de matar gente ni de tener el poder, porque la guerra no es contra la carne ni la sangre, sino contra las potestades del infierno que han creado el pecado y han creado una distorsión en la mente del ser humano acerca de lo que es la verdad. Ese es nuestro gran enemigo, el demonio, que ha cambiado la memoria del ser humano para que el ser humano se quede en el pasado y no pueda entrar en el futuro. Y Jesús nos viene a proponer un futuro diferente. Jesús nos viene a decir, todo lo que está creado con amor y es bueno. Así como Adán y Eva estaban en el paraíso, estaban desnudos y eran felices y no tenían problemas, ellos no miraban con maldad el cuerpo humano. Cuando entran en pecado, comienzan a ver sus cuerpos malos, comienzan a cubrirse, entonces también comienzan a ver a Dios como malo. Y eso fue lo que hizo el demonio. El demonio lo que hace, que es el padre de la mentira, que ese sí puede ser un extraterrestre, ese sí posiblemente sí podría ser un extraterrestre, ese demonio sí nos ha venido a cambiar nuestra memoria para que nosotros no entremos dentro de este nuevo paradigma social, nuestro paradigma de amor, este nuevo paradigma espiritual, este nuevo paradigma de salud, de prosperidad, de beneficio, de vida eterna. Entonces, tenemos que tener fe para dar el paso y salir de esa memoria del pasado y poder entrar en un futuro diferente. No sé si me he hecho explicar hasta ahora, Raúl. Sí, ahora yo lo que estoy pensando y estoy tratando de escucharte ahora es desde qué óptica lo vemos, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es nuestra ilusión óptica, diría yo? Pues sería el tema, ¿no? Sí, señor. Cada cual lo perfecto. Va a ver su propia óptica. Muy bien. Lo acomodamos a nuestra visión de la realidad, exactamente, a nuestra óptica. Y no podemos ver lo que realmente nos viene a traer, el mensaje que nos viene a traer, la buena nueva. Por eso nos dice Jesús que el Espíritu Santo nos irá mostrando en el futuro qué es todo eso que nos ha enseñado. Eso no lo vamos a entender de una vez. Eso va a ser en el futuro. Entonces, tenemos un videíto precisamente de la óptica, de cómo nuestra mente nos engaña y nos hace ver cosas que no son. Entonces, cuando vemos a Jesús con una óptica diferente, pues posiblemente no lo vemos como realmente es. Entonces, por favor, Jaime Andrés, si podemos poner el videíto de la ventana de Heinz, que es una ilusión óptica que muestra cómo nuestra mente acomoda la realidad a nuestra memoria. Óptica al introducirme por esta ventana de aquí. Ok, estoy bien. Oh, no estoy bien. Iba a decirles que estoy bien, pero no lo estoy. Ok, así que están mirando esta ventana y parece que está girando, excepto que aquí se detiene. Yo sigo girando, pero la ventana está girando a través de mí. ¿Qué sucede? Retrocedamos un momento. Esta es la primera parte de una ilusión de 3 partes. ¿Qué es lo que ves? Hay una ventana que está girando, excepto que luego se detiene e invierte su dirección. La ventana oscila hacia un lado y hacia el otro. Eso es lo que la mayoría de la gente ve cuando mira esta ilusión. Pero eso no es lo que esta ventana está haciendo. Está en esta plataforma que la hace rotar continuamente. Esto se conoce como la ilusión de la ventana de Ames. La vi por primera vez en un antiguo programa de televisión australiano llamado El Show de la Curiosidad, y me dio curiosidad. Así que en este video voy a explorar esta ilusión como nadie lo ha hecho antes. La ventana en sí misma no es un rectángulo, sino un trapezoide. Puedes ver que este lado es mucho más corto que este lado de aquí. Y eso es esencial para la ilusión. También es esencial su sombreado para que se vea como en 3D, pero en realidad es una lámina bidimensional con la misma imagen de ambos lados. Ahora que sabes exactamente cómo es este objeto y lo que está haciendo,
¿Puedes percibir correctamente su rotación en lugar de la oscilación? Yo todavía no puedo. Mi cerebro sigue viendo cómo oscila la ventana en una dirección y luego en otra. Bien, tengo una idea. Voy a colocar este cubo Rubik al lado más corto del trapezoide, así podemos seguirle el rastro mientras gira. ¿Están listos? Vamos. El cubo Rubik está dando la vuelta. Todo aparenta normal. Pero ahora, ¿qué es eso? Parece que el cubo de Rubik está girando en círculo, mientras que la ventana oscila hacia un lado y hacia el otro. Ahí va el cubo Rubik por detrás. No sé ni qué está sucediendo. ¡Wow! ¡Mira eso! Parece que el cubo de Rubik está haciendo su propio recorrido por delante de la ilusión. ¿Qué está pasando? Bien, nuevo plan. Voy a quitar el cubo Rubik y voy a colocar una regla justo por el medio de la ventana. Así no hay posibilidad de que nos engañe la ilusión, ¿verdad? Bien, aquí vamos. Bien, la regla está girando. Pero espera, ¿ahora la ventana cambió de dirección? ¡Wow! ¡Wow! La regla está atravesando a la ventana. Está haciendo algo que yo sé que es físicamente imposible, pero así es como mi cerebro lo percibe. Aquí vamos de nuevo. La regla está dando vueltas con la ventana, pero en este momento la ventana comienza a girar en dirección opuesta, pero la regla sigue su recorrido. ¿Cómo es que esto puede ser posible? Esto no tiene ningún sentido. Pero así es como mi cerebro lo interpreta. Claramente prefiere la ilusión por sobre lo que realmente está sucediendo, que es la rotación continua. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo funciona esta ilusión? Bien, fue creada en 1947 por Adelbert Ames. Muchas gracias, Jaime Andrés. Bueno, aquí ahí podemos está la ver... magia a la cual yo me refería al principio. Pero Perfecto. es entendible y tú lo has explicado muy claramente, que son las ópticas, desde qué óptica vemos las cosas. Y si podemos llevarlo a la actualidad, nuestra vida cotidiana, ¿cuál es la óptica que llevas tú frente a Jesús? ¿Cuál es la óptica? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo estás viendo? Y ahí tenemos que ver cuáles han sido tus influencias, con qué grupo has estado, qué te han enseñado, con qué novia has estado también que te ha influenciado, que te haya cambiado la óptica, que te haya cambiado el paradigma, o te ha puesto en otros parámetros. Excelente, eso es. Pues fíjate que esa ventanita no la podemos ver girar porque lo que tenemos en la mente nos engaña porque la ventana está hecha con una perspectiva. Es una perspectiva que nos engaña. Está más cortica en un lado y más grande en el otro. Y cuando está girando, lo que hace nuestra mente es acomodar la perspectiva y nos hace ver que está oscilando. Oscila, pero no rota. Entonces, cuando Jesús nos dice que hay que nacer de nuevo, es porque nuestro pasado está pegado a ese mundo de pecado, de poder, de violencia, ese mundo romano, a esas creencias todavía judías. Entonces nos dice Jesús, hay que nacer de nuevo al Espíritu. Pero no solamente es un bautizo en el agua, es un bautizo en el Espíritu Santo, es decir, en el conocimiento que nos trae Jesús. Es educar, el bautizo es educar a la gente en esta nueva percepción de la realidad que nos trae Jesús, que es del Espíritu Santo. Es educar a los niños en entender que sí existe un Dios que ha creado anticipadamente un orden para nosotros y que nosotros tenemos es que amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Por eso Jesús nos dice, salgan del pasado. Sí, Señor. Pero fíjate que tú lo estás diciendo, obviamente, porque tú te has basado en
en un hecho real que sucedió con Jesús, porque te has puesto en el plan de leer, por ejemplo, aquí en este caso, un versículo, un capítulo de la Biblia. ¿Qué hay de aquel el que no lee nada? ¿Qué hay de aquel? Pero yo puedo decirte y ponerte otro ejemplo. En las Sagradas Escrituras, no sé en qué capítulo o qué libro, no recuerdo bien, es decir, Mateo, que él nos hace referencia y nos dice, hagámonos como niños. Ah, Donde todavía no se conoce del pecado. Y es un pasaje hermoso que él nos hace con entender de esas realidades, que hay que tener cuidado. Quizás porque yo también me he puesto en la disposición de escuchar la palabra. De ahí la importancia realmente de estar uno en la disposición de escuchar una palabra, de leer una Biblia, de escuchar un mensaje y aplicarlo. Un mensaje dominical, por ejemplo. ¿Ah? Bueno, pues en mi caso fue misericordia de Dios, porque fue a través de una manifestación de la Virgen. Entonces, yo no tenía ninguna, pues había visto las películas de Francisco de Asís, de Jesús, me llamaban la atención. Me llamó mucho la película de Francisco de Asís, yo precisamente me llamo Francisco de Asís. Me llamó mucho la atención de él cuando era pequeñito. Tenía como algún amor por la Virgen, a veces la veía y sentía un amor, no sabía por qué, pero fue una manifestación donde ya ella me muestra que el mundo espiritual es real y ya uno con esa manifestación sola ya uno sabe que Dios existe, que el amor al prójimo existe, que el reino de Dios existe. Entonces, pues fue misericordia de Dios porque me saca de mi paradigma y me presenta otro nuevo paradigma. Y además la Virgen comienza a educarme y a enseñarme en los sueños, porque yo comienzo a asistir a muchos grupos de oración donde se reza el rosario. Yo rezaba el rosario prácticamente casi todos los días y a través del rosario comienza a desligarme de la acción del demonio y comienza a ayudarme para comenzar a entender. Y claro, al leer la Biblia, a leer a Jesús, yo dije, no, pues la Virgen se me manifestó y pues yo tengo que leer la Biblia porque si ahora me van a poner a hablar de Jesús y no sé nada de Jesús, pues a leer de Jesús. Pero fue porque yo también di mi sí. Entonces Jesús tuvo la misericordia de Dios, pero yo también di mi sí. Ella me comienza a enseñar muchas cosas, pero yo también comienzo a leer y a tratar de entender qué es todo este nueva realidad hermosa, porque no solamente viene a través de una manifestación, sino que se abre, por decirlo así, el espíritu y comienza a ver cosas nuevas y comienza a sentir cosas nuevas y bueno, es una cosa maravillosa. Qué bueno. Ese contacto con la Virgen y es por dar el que le pueda uno cambiar ese pasado y poder comenzar uno a ver a Dios desde otra óptica. Es la Virgen que hoy en día se está adaptando a la época para hacernos entender que y nos está mostrando a Jesucristo. Precisamente hacemos un paréntesis aquí en tu charla para anunciarles una buena nueva de lo que estamos planeando como una nueva programación, un nuevo programa que saldrá próximamente, un canal que lo hemos llamado María, señal de Jesucristo, porque muchos no conocen quién es María. Qué bueno sería en un futuro también, Francisco, que nos dieras esa experiencia en ese canal, porque claro que sí. mostrar precisamente cómo imitar a María. Y tú eres una persona que recibiste la bendición de ella. Interesante. Ahora sí, hacer un paréntesis y una chivita especial para muchos de nuestros oyentes, para decir que estamos preparativos de ese nuevo programa también, una nueva edición de esta programación de Casa María del Camino. Es más que un qué bueno, excelente. Nuevo programa.
Sí. Excelente, qué bonito. Los felicito. Interesante. No sé si tengas algo más que decir, porque ya estamos en los prolongándonos un poquitico, pero bueno, hoy ha sido un programa especial, programa extra, Ujú, diferente a los ujú, programas anteriores contigo, ujú. Francisco. ¿Deseas decir alguna última cosa? Bueno, no, pues recuerden que antes de Jesús, el paradigma es que el Dios era un Dios de poder, de violencia, y Ujú. el Dios era el mismo para los vikingos, para los aztecas, para los chinos, para los egipcios, era un Dios de poder, de violencia que pedía sacrificios, y Jesús nos cambia ese paradigma de Dios. Jesús nos muestra un Dios que se sacrifica por nosotros y nos dice que tenemos que amar al prójimo y tenemos que dar misericordia. Entonces, cómo Jesús cambió el paradigma de lo que es Dios y por eso, a través de Jesús, comenzó la nueva humanidad. Amén. Gracias, Francisco, en el día de hoy, por todas estas ilustraciones y enseñanzas, porque has dejado en mucha gente muchas enseñanzas. Por hoy damos por terminado este programa, muy interesante de parte de Francisco, invitándolos para que nos sigan escuchando, nos sigan en la programación de Casa María, El Caminante, y por qué no, si ustedes están para bien apoyarnos en la programación eh, de forma monetaria. Esto no tiene ninguna monetización por ningún lado. O sea que si ustedes pueden hacernos apoyo, ahí está el número del teléfono 786-387-7645 y de ahí se pueden comunicar o hacer la donación directamente por CEL. Muchas gracias a todos por habernos atendido, a todos los que han participado, a todos los que nos seguirán viendo y nos veremos en el siguiente programa de Dios y la ciencia.